Bueno, hola, bienvenidos a otra clase. En este caso vamos a hablar de salud pública. Primero, veamos un poquito qué era la salud. La salud, recordemos que era un concepto bastante amplio y complejo, que no solo tenía en cuenta lo que sería la parte física, sino que también tenía en cuenta la parte emocional y social del individuo. Tres aspectos. Y del individuo también en la comunidad, en el individuo insertado en una sociedad. Otra característica muy importante es que la salud es un derecho. Nosotros lo tenemos a nivel constitucional, tenemos garantía de acceso a una salud de calidad. Eso es salud. Pero, ¿qué es salud pública? Bueno, salud pública ya no, a veces uno se puede confundir y pensar en los hospitales. No, salud pública se refiere a que es la salud no solo del individuo, sino la salud de toda la sociedad, o sea, de todo el público en general. Es una salud para todos. Esta salud pública tiene ciertos puntos clave o objetivos. El primero de ellos es la prevención. Antiguamente nosotros lo que era salud nos focalizábamos en curar la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Con nosotros de esta manera estamos llegando un poquito tarde, porque muchas veces si nosotros tratamos, hay secuelas que nosotros no podemos tratar o revertir. Por eso es que justamente ahora se está hablando más de lo que es la prevención, ver el problema antes de que ocurra, para poder evitar la enfermedad y así también tener un menor gasto a nivel del Estado. Otra característica importante, como dijimos, como es salud pública, es la salud de la población, o sea, de ver el problema de salud ya más a nivel global, de toda la comunidad, no solo de un individuo. Trabajar interdisciplinariamente. Hoy en día las enfermedades son complejas y muchas veces requieren justamente del trabajo en equipo de varias disciplinas. Por ejemplo, veamos la obesidad. La obesidad que se ha incrementado en los últimos años es una enfermedad que, la cual requiere un enfoque también multidisciplinario. ¿Por qué? Por un lado, las personas que son obesas tienen que mejorar sus hábitos alimenticios. Entonces ahí necesitamos una nutricionista. También es importante que hagan actividad física, pero con un adecuado control cardiológico. Que se traten las enfermedades asociadas a la obesidad, porque se altera todo el metabolismo, como la diabetes, colesterol, etcétera. Y no solo tengamos en cuenta la parte física, también tengamos en cuenta un poco la enfermedad, la parte emocional de esa persona, que puede tener depresión, estrés, y eso también se refleja en mayor ansiedad, para comer. O sea que necesitamos ya una parte también, un abordaje psicológico de esa persona. Basada en la evidencia, para que las intervenciones que nosotros realizamos sean efectivas, sean eficientes, necesitamos fundamentarla en datos científicos, en conocer qué es lo que está ocurriendo para poder solucionarlo. Por ejemplo, en las enfermedades infecciosas, nosotros tenemos que saber cuál es el agente etiológico, qué características tiene, para cómo se transmite, pues justamente para prevenir la enfermedad. También, por ejemplo, se sabe que el uso de pantallas en los chicos principalmente afecta la salud visual, afecta también la parte del habla, y esto sale justamente de estudios que se han realizado evaluando qué pasa con esos chicos que están expuestos al uso de pantallas desde edades muy tempranas. Por eso es que surge de allí la recomendación de los pediatras de que menores de 2 años no deben usar pantallas y que puede ser algo gradual. O sea que la salud está muy asociada con la ciencia no solo para conocer las enfermedades, sino también como para ver cómo justamente cómo tratarlas, o sea, cuáles son los mejores tratamientos, medicamentos, etcétera, para prevenirlas mediante investigación en vacunas, etcétera. Y finalmente, que mantener lo que es la equidad, es decir, que la salud sea para todos y independientemente de su situación socioeconómica, geográfica. O sea, todos tienen derecho a una buena salud. En nuestro país, lamentablemente, el sistema de salud está muy fraccionado. Y esto a veces es complicado porque lo ideal es que trabajen justamente en conjunto para mejorar la salud de toda la población argentina. Nuestro sistema es mixto y descentralizado. ¿A qué me refiero con esto?
Descentralizado es porque justamente, si bien el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación es la máxima autoridad en materia de salud, es la que determina cuáles son los lineamientos a seguir en el territorio nacional, nuestro país es federal, es decir, que cada provincias son independientes y pueden tomar decisiones en base a si siguen estas medidas o las modifican en base a cuáles son las necesidades de su población, en base a sus características, en base a su situación geográfica, su situación económica, etcétera. Por ejemplo, la provincia de Córdoba implementó un programa para justamente detección de problemas visuales, que ese es el ejemplo que tienen en la teoría. También hay otro ejemplo de que implementó una campaña, ¿m?, para vacunar contra el dengue a lo que es el personal de salud. ¿Por qué? Porque si se viene una epidemia de dengue, el personal que lo atienda debe estar fortalecido para justamente no enfermarse y de esa manera no se sature el sistema de salud. Y es mixto. Esto se refiere a que se va a dividir en público propiamente dicho, en seguridad social y privado, dependiendo de dónde vengan los aportes para ese sistema de salud. Por ejemplo, bueno, el público, obviamente son los hospitales, son los centros de atención primaria y los aportes vienen desde el Estado. Después tenemos la seguridad social, que son las obras sociales. En este caso, ya abarca a toda la población laboral, ¿m?, en donde los aportes los realiza tanto el empleador como el empleado. Y van a una obra social que puede ser, por ejemplo, de una universidad, de un sindicato, etcétera. Y esto, como pueden ver, es el que abarca a la mayor cantidad de nuestra población. Y finalmente tenemos la parte privada, en donde las personas, a su elección, pueden decir, parte de estos aportes los mando a una privada o aporto más plata porque yo quiero quizás un acceso diferente, o sea, acceso a otros centros de salud que quizás tengan un mejor equipamiento o tener mejor garantía en lo cuanto a lo que es acceso en los tiempos, en obtener un turno rápidamente, acceso a antibióticos u otros medicamentos que a veces, por ejemplo, en el caso de las obras sociales, por ejemplo, dependiendo, como es muy variable en base a justamente a nuestra situación económica, a veces, por ejemplo, puede estar cortadas o no siempre garantizan todos los servicios. ¿Y cómo esto nos afecta en cuanto a lo que es la óptica? Bueno, por ejemplo, como les decía, a nivel nacional se puede haber campañas de la importancia de la salud visual y las provincias, por ejemplo, trabajando con los municipios, que son los que están como más cerca a la población, más cerca a las personas, pueden decir, bueno, esto es muy importante, entonces vamos a integrar ese concepto de salud visual, lo vamos a implementar en los centros de atención primaria para que haya un mayor acceso a a lo que sería la atención oftalmológica de la población. En cuanto, por ejemplo, a la cirugía de cataratas, es un procedimiento bastante común, pero a veces, como les decía, los tiempos en el sector público son otros y quizá tienen que esperar mucho más que en el sector privado. O a veces en la parte pública, el acceso a a un médico especializado es mucho más complejo, más difícil, o quizás no está presente, lo mismo que quizás los equipos para detectar ciertas patologías, como por ejemplo el glaucoma. Como vimos, la salud pública, esa salud que sea para todos y de calidad, tiene ciertos objetivos que cumplir, ciertos desafíos. Y para ello, lo que tiene, justamente para mejorar la calidad de vida de todos, tiene que reducir ciertos indicadores. Uno de ellos es la mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque justamente la población infantil es una población vulnerable. ¿M? Tienen menos defensa, entonces están en más riesgo de padecer enfermedades. Hay que apuntalarlo. Un mejor desarrollo del niño garantiza una mejor salud a lo largo de su vida adulta. Y por eso es importante bueno, este indicador. ¿Qué es este indicador? Es el número de muertes de niños menores de un año, ¿m?, por cada 1000 nacidos vivos en un año determinado. ¿Y esto qué refleja? Refleja el estado de salud y las condiciones socioeconómicas de un país. ¿Por qué? Justamente muchas veces esta mortalidad infantil se debe a desnutrición, enfermedades infecciosas, las cuales pueden ser, por ejemplo, prevenibles por vacunación, enfermedades congénitas que también se pueden detectar si hay programas adecuados de screening. ¿M? O sea, una buena, por ejemplo, alimentación, o sea, asegurar una buena leche en el primer año de vida es fundamental para el desarrollo del niño. Son todos puntos claves donde uno puede intervenir y de esa manera
reducir este indicador. Otra población también vulnerable es las mujeres embarazadas. Entonces también disminuir la mortalidad materna, es decir, disminuir el número de muertes de mujeres durante el embarazo, el parto o en los 42 días posteriores al mismo. Es decir, ¿esto por qué? Porque acá estamos viendo ya no solo lo que sería la atención, o sea, lo que son los controles ginecológicos, la parte de obstetricia, que también es un reflejo de la parte socioeconómica, porque lo mismo, si nosotros podemos detectar en forma temprana complicaciones del embarazo como la preeclampsia, enfermedades infecciosas que pueden pasar al feto como la rubiola, la toxoplasmosis, ver algunas complicaciones, por ejemplo, la gente que ha abortado, ¿m? Porque no puede tener el chico. Entonces, hay todas esos son puntos que en realidad están reflejando lo que pasa en la sociedad. Y son puntos que se pueden, como volvemos al punto, de prevenir, de mejorar. Combatir las enfermedades infecciosas, disminuir la morbimortalidad y aumentar la esperanza de vida. ¿Qué son morbimortalidad y esperanza de vida? Morbilidad es un reflejo de las personas que están enfermas en la población. Y pueden ser los casos nuevos de una enfermedad, o sea, lo que llamamos incidencia, o puede ser los casos que están presentes en una población, que eso es la prevalencia. Y lo mismo, estamos viendo si las personas están enfermas es porque justamente quizás a veces no están accediendo a los servicios básicos de salud, no tienen condiciones adecuadas de educación, de agua potable, nutrición. Y la mortalidad es el número de muertes que ocurre en una población en un periodo determinado. Y esas condiciones socioeconómicas, esas condiciones de la población, también se reflejan en lo que es la esperanza de vida. O sea, cuando uno nace, si nace en una población que, por ejemplo, no tiene buenos niveles económicos, buenos accesos a la salud, que no tienen agua potable, la cantidad de años que se espera que viva, o sea, la esperanza de vida va a ser menor que quizás si hubiera nacido en un lugar donde todas esas condiciones no están presentes y tiene entonces una mejor esperanza de vida. Eso, por ejemplo, nosotros cuando hablábamos del tracoma, cuando hablábamos del tracoma, ¿qué dijimos? Cuando había que estos indicadores son relaciones. Como les decía, la medicina ahora se está focalizada en prevenir, mejor prevenir que curar. Es mejor, o sea, es mejor evitar el problema antes que aparezca. Y ahí, entonces, justamente la salud pública se va a centrar en dos grandes pilares, prevención y promoción de la salud, que si bien tienen enfoques distintos, se complementan. Veamos un poquito de esto. Como les decía, vimos que la enfermedad tenía distintas etapas. Entonces teníamos, previo a la enfermedad, la prepatogénica. Una vez que se ocurre la enfermedad, estábamos en el periodo subclínico, o sea, cuando no teníamos síntomas, o en el periodo patogénico, cuando ya estaban los signos y síntomas de la enfermedad. Y después teníamos el resultado, que es cuando ya teníamos la recuperación o muerte o secuelas, etcétera. En estos distintos niveles, o sea, distintos estadios de la enfermedad, uno puede aplicar medidas de prevención. Y ahí vamos a tener entonces la prevención primaria, secundaria y terciaria. La enfermedad primaria se aplica en el periodo ya antes de la enfermedad, prepatológico. O sea, la idea es evitar que aparezca la enfermedad. Un clásico ejemplo, las campañas de vacunación. También, por ejemplo, cuidar la salud visual de los niños disminuyendo el uso de pantallas. En el caso, por ejemplo, de los usuarios de lente de contacto, eh, que los cambien mes a mes, que usen líquidos de limpieza de los lentes que no estén vencidos, que sean eficientes. Lavarse las manos antes de entrar en contacto con el ojo y con los lentes de contacto. También lo que son mejorar las condiciones ambientales de la gente, que tenga acceso a agua potable, a que no esté contaminado el ambiente, porque bien, muchas veces si no también podemos tener esa irritación, conjuntivitis, etcétera, por ejemplo, cuando hay algún problema así en el aire. También, después, cuando ya esté establecida la patología, ahora ya cuál es la idea, ya tenemos la enfermedad, pero cuanto antes nosotros la detectemos, mejor va a ser el tratamiento, o sea, más efectivo va a ser el tratamiento que apliquemos. Muchas veces un tratamiento, si se aplica en la parte temprana de la enfermedad, es eficiente y después ya si detectamos la enfermedad en forma tardía, quizás no la podemos curar. Entonces, este es el punto clave de la prevención secundaria. O sea,
evitar que la enfermedad avance y cause ya síntomas más graves. Por ejemplo, un clásico ejemplo es aplicar el control de lo que sea detección de problemas oculares en los niños a nivel escolar, o sea, anual. Entonces, todos los años lo vamos controlando al chico. Entonces, vamos a detectar la miopía y el astigmatismo antes de que sean más graves y nosotros podamos utilizar entonces los lentes correctivos más tempranamente y entonces, digamos, controlamos la enfermedad o incluso hasta puede mejorar. Screening neonatal de enfermedades, eso es lo que se hacen, por ejemplo, en los chicos cuando nacen, se hace seguramente los que han tenido chicos, ven que les pinchan el talón y ponen una gotita en un cartoncito. De eso se miden, se buscan 6 enfermedades que si se detectan de forma temprana en los chicos, evitamos un daño en el chico, en daños que quizás no se pueden revertir. Por ejemplo, el hipotiroidismo. Si nosotros congénito, si lo tratamos a tiempo, evitamos daños perjudiciales a su salud. Y ya cuando la enfermedad ha avanzado, la idea es mejorar la calidad de vida del paciente para prevenir las secuelas o complicaciones. Y ahí es donde viene la prevención ya terciaria, como por ejemplo la rehabilitación en baja visión. ¿Qué es la promoción? Ya ahora la promoción, la idea es darle el control a las personas sobre su salud, para que la puedan mejorar, es decir, darles información, darle los medios para que esas personas conscientemente puedan realizar cambios en sus hábitos de vida para mejorar su salud y bienestar. Por ejemplo, darle a la población charlas o talleres acerca de cuál es la importancia de la salud visual, de qué factores pueden afectarla, como por ejemplo el uso de pantallas, de que deben cuidar sus ojos de diferentes radiaciones como la solar o radiaciones UV. mm, Difundir justamente material, por ejemplo, informativo en las ópticas y en los consultorios oftalmológicos. Entonces, la gente sabe cuáles son los riesgos de si usa las pantallas, de si no se protege contra el sol, etcétera, y puede tomar medidas para solucionar, para mejorar su salud. También no solo es concientizar a las personas, sino darle los medios para que también puedan realizar cambios. Por ejemplo, nosotros decimos que es muy importante la actividad física, pero quizás, bueno, no sé, yo no puedo ir a un gimnasio. Bueno, entonces darle un lugar, un centro deportivo, quizás al aire libre, en la comunidad o en centros vecinales, para que las personas puedan ir a hacer ejercicio. Sabemos que es una que la iluminación es fundamental para conservar lo que es la salud visual. Bueno, fomentar que haya una buena iluminación, tanto en lo que es en los lugares de estudio y en los lugares de trabajo. Reglas también, o sea, regulación para favorecer también el acceso, o sea, yo como les decía, darle los beneficios, darle las oportunidades a la población. Entonces, darle el acceso a servicios de salud. Y también lo que es que no haya publicidad engañosa, que la persona pueda elegir conscientemente. Eso quizás es muy clásico de los alimentos. Vemos que los paquetes dicen, bueno, exceso de azúcares, exceso de esto, para que uno pueda elegir qué alimento es más saludable para uno, para crear hábitos. Esto también ocurre, por ejemplo, en los productos ópticos. Es muy importante aclararle a los pacientes cuando vienen que, a ver, estos lentes, estos cristales, sirven, bueno, tienen no sé, protección contra antirreflejo, protección contra luz azul. Tienen tales características para la visión. Entonces, en base a el uso que le va a dar al paciente, en base a la graduación del paciente y en base a y si conoce cuáles son las distintas opciones disponibles, puede saber también cuál es la mejor opción para él. O sea, que haya algo, digamos, que no haya publicidad engañosa. Por ejemplo, me pasó a mí personalmente, yo necesitaba comprarme lente, entonces voy a averiguar una óptica y me empiezan a escribir, me hablan en un idioma que yo no entiendo. Voy a averiguar otra óptica también, los cristales, y no los podía comparar entre sí porque no entendía bien cuáles eran las características de cada uno. Tenían distintos precios y yo no, a ver, pago más. ¿Estoy teniendo un lente que es mejor para mi salud visual o no o realmente para mi caso que yo no tenía tanto aumento que nada más lo uso quizás para un ratito, requiero ese lente o no, requiero uno más caro que realmente me proteja más. O sea, eso justamente es lo mismo que pasa con los alimentos. O sea, el consumidor en este caso, o paciente, para proteger su salud visual, también debe ser consciente de cuáles son las características de los diferentes lentes que le estamos ofreciendo.
Bueno, entonces, como les decía, salud, prevención y promoción son diferentes, pero se ayudan entre sí. La prevención, entonces, es más que nada prevenir la enfermedad y controlar la enfermedad o sus secuelas, y la promoción es capacitar a las personas y a las comunidades para que justamente puedan mejorar esos determinantes de salud que vimos como el ambiente, los hábitos, para mejorar su bienestar. Pero se ayudan entre sí. Por ejemplo, si yo a las personas las concientizo o la importancia de la salud visual y de sus riesgos, entonces ahí es más fácil que pueda entonces aplicar medidas de prevención como realizar exámenes oftalmológicos gratuitos o entregar lentes de contacto correctivos, porque la gente sabe el riesgo de la salud y entonces va a ir a ese lugar para que realicen el examen a su hijo o a a sí mismo. ¿Qué es la salud visual y la higiene visual? Bueno, salud visual entonces se refiere al estado óptimo de nuestros ojos y su capacidad para funcionar correctamente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que sea óptimo. No solo que no tenga enfermedades, sino que tenga la agudeza visual suficiente para que yo pueda realizar diferentes actividades cómodamente, ya sea leer, ver tele, trabajar, etcétera. Y higiene visual ya es el conjunto de prácticas y hábitos destinados a proteger nuestros ojos de factores externos que puedan dañarlos. Es decir, serían hábitos que justamente que me permitan proteger mis ojos de la falta de iluminación, uso de pantallas, etcétera. Veámoslo un poquito más detenidamente. Como decimos entonces, salud visual, entonces era que yo tengo mi ojo esté en óptimas condiciones. Es muy importante la salud visual. ¿Por qué? Es importante porque, por un lado, es bastante frecuente. O sea, todos en algún momento de su vida van a tener algún tipo de patología visual, por ejemplo, algo leve, una conjuntivitis alérgica. A su vez, se ha aumentado la esperanza de vida, o sea que las poblaciones tienen personas ya más añosas, de más centradas en años, y por lo tanto hay mayores problemas visuales asociados a la edad. La población ha cambiado sus hábitos de vida, estamos mucho más estresados y muchas veces también hay un mayor uso de lo que son las pantallas. Y eso que afecta mucho a los chicos, porque genera problemas visuales que son muy importantes en los chicos en la etapa escolar. Por un lado, porque justamente afectan su desempeño escolar y van a afectar su desarrollo. También, a su vez, es importante porque tratamientos a esta edad, o sea, mejorar la salud, recordemos, en lo que la población infantil afecta a lo largo de toda su vida, o sea, mejoramos la salud en toda su vida. Como les decía, se ha visto también que en los niños hay un aumento de la miopía justamente porque hay un mayor uso de pantalla y quizás menos tiempo de esparcimiento al aire libre. Entonces, todos estos problemas que empiezan a acarrearse por los cambios a nivel poblacional, es que es muy importante para la OMS intensificar esfuerzos en lo que es prevención y promoción de la salud. Por eso es que, por ejemplo, hay diferentes campañas, justamente el Día de la Salud Ocular, para fortalecer estos puntos claves que recién les mencioné. Vimos algunos ejemplos ahí en el teórico. La importancia de la higiene visual, o sea, de los hábitos que uno tiene. Hábitos, por ejemplo, bueno, vuelvo a un punto porque es muy importante. El uso de pantallas electrónicas afecta en diferentes medidas. Vamos, veámoslo. Por ejemplo, como les decía, en los chicos, ¿qué pasa? Y en los adultos también, cada vez las usamos más para trabajo, recreación, y quizás hay menos actividades al aire libre, o lo que aumenta el sedimentarismo y las patologías asociadas como diabetes, obesidad. Y eso se está viendo mucho más justamente en la población pediátrica. El descanso nocturno, o sea, el tiempo de vida acelerado que tenemos hace que muchas veces no durmamos las 8 horas que tenemos que dormir. Y eso afecta lo que es la regeneración ocular. O sea, en realidad nosotros cuando dormimos, todo nuestro cerebro, como que todo es el soñar, todas esas cosas, hace que nuestro cerebro, digamos, actúe de otra manera, trabaje de otra manera y todo nuestro cuerpo se regenera, por decirlo de una manera. Y la parte ocular también, o sea, porque lo que es la córnea, de pequeñas lesiones que hayan ocurrido durante el día. También, al dormir, se parpadea menos y por lo tanto hay una mejor distribución de la lágrima, que es muy importante para el ojo seco. Las pantallas afectan un poco también este descanso nocturno porque alteran el ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo circadiano?
viste, uno habla a veces del reloj biológico, es cierto, existe el reloj biológico. Nuestro cuerpo sabe cuándo es de día, que estás despierto, y cuando te empieza a agarrar la somnolencia porque es de noche. Que a veces eso, por ejemplo, se altera por el jet lag, ¿ven? ¿Por qué? Porque justamente, como bien dicho, toda la información entra por nuestros ojos. Por nuestros ojos va a ingresar, o sea, a través de la retina, información lumínica que va a ir hasta el cerebro y ahí va a empezar a activar unas ciertas hormonas, como son el cortisol, que es la hormona del estrés, que es la que nos dice activate, y también va a afectar lo que es la melatonina, que está más asociada ya con el sueño. Y justamente la alteración de este ciclo, de este reloj biológico, de este ciclo circadiano, hace que quizás nosotros no tengamos el sueño reparador que deberíamos tener, y eso termina afectando toda nuestra salud. También la fatiga visual. Es muy importante que cuando uno está, por ejemplo, usando solamente focalizando mucho la vista, esos músculos están trabajando, y es como otros músculos. Cuando los hacemos trabajar en exceso, se cansan. Esto es exactamente lo mismo. Entonces es muy importante hacer descanso una vez que cuando uno lee, cuando mira tele, o diferentes actividades de focalización de la vista, hacer descansos para justamente que esos músculos se relajen, parpadear, porque también muchas veces también lo mismo, cuando uno miramos la pantalla, parpadeamos menos, entonces no hay buena producción de las lágrimas y también genera sequedad ocular. Entonces, parpadear, focalizar, por ejemplo, mirar una ventana, entonces de esa manera podemos relajar un poco la vista. Es lo mismo que cuando uno hace ejercicio, o sea, si vos haces ejercicio, entrena, no haces ejercicio toda la hora seguida, no, vas haciendo descansos. Y esto es exactamente lo mismo. Bueno, acá como les decía, bueno, algunos tips que algo de lo que estuvimos viendo para una buena higiene. Como les decía, buen descanso nocturno, buena alimentación, es muy importante. Por ejemplo, ciertas vitaminas son muy importantes también para nuestra salud visual, como la vitamina A. Después, buena iluminación, para no forzar la vista, tanto de día como de noche, evitar los reflejos, las sombras, mantener ciertas distancias a lo que es computadora, cuando leemos, el celular. eh, Buena postura también para, justamente para mirar adecuadamente, hacer descansos en estas actividades y tener un espacio también, o sea, bien, con temperatura agradable y buena ventilación. Y finalmente, no solo tenemos que cuidarnos en estas actividades del día a día, sino también en nuestro trabajo. Es muy importante lo que es la seguridad industrial. Por ejemplo, los que trabajan en laboratorios ópticos, que por ejemplo liman los bordes de los lentes, eso genera una gran cantidad de polvillo molesto que puede terminar produciendo alguna conjuntivitis alérgica o alguna de esas partículas se puede proyectar hacia el ojo en forma rápida y también provocar una pequeña lesión. Si usamos soldador de punto, quemaduras, los ruidos molestos producidos por ciertas herramientas de trabajo, eh, a veces estamos en ambientes con poca luz o por o usar ciertos equipos que generan una luz también intensa en nuestros ojos que produce fatiga, dolor de cabeza, estrés. ¿M? Trabajar en contacto con químicos, por ejemplo, cuando se hace coloración, entonces ahí estamos en riesgo de inhalar vapores o estar en contacto con estas sustancias que generan tanto problemas como respiratorios, irritación de la piel, de los ojos u otros efectos. Entonces es muy importante que en estas situaciones nosotros sepamos y utilicemos lo que son los elementos de protección personal. Los lentes para protección ocular, a veces requeremos lo que es algo ya, una máscara, algo más complejo para toda la cara, que se adapte bien a nuestra superficie de la cara. Usar adecuadamente los lentes, los lentes tienen que ser colocados en una postura correcta, o sea que te tapen bien, pero que no sean molestos, que no te presionen la nariz, que uno pueda trabajar cómodamente. Utilizar, por ejemplo, guantes que nos protejan contra, tengan control sea para la temperatura, para el calor. Usar a veces, cuando hay ruidos, usar protección auditiva. Si vamos a trabajar con químicos, quizás usar alguna mascarilla que tenga también una protección justamente contra los vapores químicos, o sea, un filtro y saber también dónde guardarlo y cómo guardar esas sustancias químicas. Y muy importante también si trabajamos con diferentes equipos, que haya una adecuada capacitación de cómo usar esos equipamientos, un adecuado mantenimiento de los equipamientos, porque obviamente los equipos que están gastados o que no están mantenidos adecuadamente son más propensos a accidentes, y que haya un registro también de eso, un control de calidad, o sea, me refiero a ver, se hizo tal capacitación, se hizo tal control de mantenimiento, porque justamente
si hay un accidente, son esos registros, lo que está anotado, lo que también nos ayuda a prevenir accidentes, a ver, pará, no, esto pasó, pero no hicimos tal mantenimiento. No, bueno, hay que realizar esto para evitar un accidente. ¿M? Y también eso, también capacitar al personal en forma adecuada para si ocurre un accidente, sepa cómo manejarlo. Por ejemplo, lavar rápidamente los ojos, llamar a emergencias, etcétera. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Cualquier cosita, como siempre, nos pueden hablar a mí o a Caro.